Hola, soy Rodrigo García, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. El día de hoy estaremos conversando con dos grandes abogados, Claudia Aguilar Barroso e Ilan Katz-Mayo, sobre el papel de los ministros en la Suprema Corte de Justicia. Acompáñenos. Claudia Aguilar Barroso es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios de especialización en servicios públicos, hidrocarburos, energía eléctrica, telecomunicaciones y agua, impartidos de manera conjunta por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Carlos III de Madrid y la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina, y de alta formación en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos humanos en la Universidad de Pisa, Italia. Es profesora titular de Derecho Procesal Constitucional en la Escuela Libre de Derecho desde 2012 y vocal de la Junta Directiva de la misma institución desde 2018. Ha impartido cursos y conferencias en diversas instituciones de educación superior en México. Actualmente es socia directora del despacho Aguilar Barroso y Asociados S.C., especializado en litigio constitucional y administrativo. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados desde junio de 2003, coordinadora de la Comisión de la Ciudad de México de 2017 a 2019 y actualmente es coordinadora de la Comisión de Derecho Constitucional de Derechos Humanos y Amparo. También es consejera de la Fundación Barra Mexicana y miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, ANADE, desde junio de 2014. Fungió como diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, designada por el Ejecutivo Federal. Es articulista invitada de la revista Siempre desde 2017. Ilan Katz-Mayo es asesor de confianza para bancos, aseguradoras y personas físicas de alto perfil. Su enfoque principalmente se dirige a litigios complejos centrados en acusaciones penales. Ilan obtuvo su título como licenciado en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Con más de 20 años de trayectoria como litigante en materia penal, es experto en delitos patrimoniales, bancarios y de servidores públicos, desempeñándose como denunciante y defensor en el foro local y federal. En el año 2005 inició el despacho Katz Abogados y luego de emprender otras sociedades, en el año 2016 y hasta la actualidad es socio fundador de Katz y Dominio S.C. Dentro de los múltiples estudios realizados por Ilan se destacan maestría en juicio de amparo y sistema acusatorio por el INDEPAC, diplomado de lavado de dinero y compliance, perspectiva nacional e internacional, auspiciado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa. En diciembre de 2019 recibió el título Doctor Honoris Causa por parte del Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa. Actualmente se desempeña como coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Asimismo, Ilan es consejero de la Fundación Barra Mexicana, en donde presta servicios profesionales pro bono y sin expectativa de retribución económica. Su compromiso social radica también en la colaboración constante de instituciones no lucrativas enfocadas en temas de violencia sexual cometida en contra de mujeres, donde busca pensar la correcta asesoría a casos que requieren un enfoque de género, tales como ADIVAC, Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AC. Estimadas Claudia, Ilan, bienvenidos a Abogacía Trabajando. Es un gusto de verdad tener a ambos el día de hoy en este gran programa, en el cual vamos a conversar sobre este legado que deja el ministro Franco ahora que digamos acaba su mandato, y que quizá me gustaría entonces empezar a preguntarles acerca de él concretamente, del ministro, quién es, qué ha hecho y qué creen que puede dejar como legado al dejar este cargo en la Suprema Corte. Hola Rodrigo, gracias por la invitación, me encanta estar aquí con Ilan. Pues a ver, el legado de Franco yo creo que se puede medir en muchísimos ámbitos, pero uno que me gustaría destacar, bueno, obviamente quién es el ministro Franco, creo que no necesita presentación, pero es un abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, que además se desempeñó normalmente en el sector público y que acompañó antes de llegar a la Corte tanto gobiernos panistas como gobiernos priistas. Que eso creo que es una característica que también forja su carácter bastante, y también, bueno, fue magistrado electoral en algún momento, antes de llegar a la Corte, que llega a la Corte por designación del entonces presidente Vicente Fox Quesada y con una aprobación de, creo que 94 votos en el Senado en ese ya remoto diciembre de 2006. Entonces, a mí me gustaría destacar su legado como abogada postulante, que además vamos a la Corte, en algo que hacía al interior de su ponencia, ¿no?
El ministro Franco es de estos ministros que siempre te recibía personalmente. Y se dice fácil, y a lo mejor van a decir, bueno, muchos ministros reciben y ministras reciben personalmente a las abogadas litigantes, pero la diferencia con el ministro Franco es que no había antes un contacto entre las abogadas litigantes y sus secretarios y secretarias de estudio y cuenta. Siempre era directo con él. Digamos que no había manera de saber quién iba a proyectar el asunto, sino que uno iba directamente a su ponencia, a la puerta, hacia una cita. Normalmente además pedía que fueran, si eran personas morales, el representante además de los abogados. Y eso se refleja en una importante formación de la ponencia del ministro Franco. El ministro Franco, vale la pena destacar, que hacía, digamos, una especie de exámenes de oposición para aquellos abogados jóvenes que querían llegar a la ponencia y eventualmente ocupar el importante cargo de secretarios de estudio y cuenta. Eso es un sello distintivo muy particular del ministro Franco que creo que vale la pena, digamos, destacar para quienes no son abogados o abogadas y no acuden cotidianamente a la corte. Se dice fácil, pero es una manera, primero, de estar en contacto siempre él con quienes llevan las causas, pero además conocer las causas personalmente. Entonces, a mí eso creo que es algo que vale la pena destacar más allá de qué tipo de ministro es, que a lo mejor, bueno, pues quizá Ilan quiere abundar un poquito en esto. Yo creo que lo primero que se me ocurre de Franco es que si tuviéramos que diseñar a un ministro en la mente de las personas que deciden quiénes son los ministros, Franco es el ministro perfecto. O sea, parece que le enseñaron genéticamente para ser ministro. Egresado de la Libre, fue juzgador, fue subsecretario de Trabajo, si no me equivoco, su cuate que tiene un posgrado en Warwick, en Inglaterra. Es una persona sumamente rígida y legalista en sus sentencias. Entonces, parece, no tiene controversias, no tiene escándalos, no tiene crisis personales, o sea, su cuate muy... Lo que ves es lo que hay, ¿no? O sea, su estilo lo consideran muy legalista, 100%. Es sumamente legalista, pero aparte de ser sumamente legalista, es lo menos controversial del mundo en todos los aspectos, en los públicos, en los privados. O sea, no habría nunca una crisis con Franco. O sea, Franco es un cuate que lo ves y lo que ves es lo que hay. O sea, es un cuate que es un ministro de la corte en todos los aspectos de la palabra. No es un cuate que te va a sorprender ni en sus sentencias, ni en su vida. Es una persona muy, muy ortodoxa. Es de una pieza, la verdad. Es de una pieza. Sí, eso que destacas es muy importante. Sí, es de una pieza. Sí, y yo creo que todas las personas que han tenido asuntos con Franco, todos los litigantes que han tenido asuntos con Franco, aunque no les dé la razón, no te sorprende. No es un ministro que te sorprenda. No es creativo, no es original. Entonces es fácil como de leer, digamos, en cuanto a su forma de ser. Yo creo que es un ministro de obviedades, ¿no? O sea, me gusta cómo lo dices, ¿no? Su forma de ser que es templado, que es conservador en cuanto a el llevar una vida libre de escándalos, claro. Sí se refleja también en la manera en que proyectas una sentencia, ¿no? O sea, cómo te aproximas a un tema que puede ser más o menos controvertido, ya sea de derechos humanos o de política pública, ¿no? Al final, pues, los casos que llegan a ser del conocimiento de la Corte nos impactan a todas y a todos, aunque no nos demos cuenta. O sea, tiene que ver con el día a día. Entonces, igual si estamos discutiendo el tema del uso lúdico de la marihuana, puede estar votando con una mayoría, sí y solo sí, digamos, el proyecto está lo suficientemente avanzado, consensado, y los argumentos le hacen sentido. Si no, no haría, ¿no? Y ese ejemplo de la marihuana es muy interesante, incluso en algunos posicionamientos, cuando hubo en una ocasión, cuando dice, bueno, es que si hubieran llegado quizá, en un posicionamiento del que me parece muy interesante, por libertad de comercio, a lo mejor yo hubiera podido entrar, ¿no? Entonces, en ese sentido es legalista, pero porque es un hombre culto, que sabe cómo, y quizá en eso que dice Ilan, bueno, pues por eso, si tú defines un ministro que no te genere problemas, pues el perfil del ministro Franco, que además sí destacaste lo que fue subsecretario del Trabajo, pero me parece que también fue subsecretario en la Secretaría de Gobernación. Es decir, ya traía... Académico del ITAM, corte, ¿no? Muy administrativista. Un corte, exacto, administrativista, un corte que no es polémico. Esta parte de que no te sorprenda, o sea, ya sabes a dónde va, ¿no? Exacto. Sabes a qué atenerte, no es un ministro volátil. Entonces, ni corrupto. ¿Eso a dónde te lleva? Sí, pues es fácil de leer, porque de algún modo sabes más o menos el camino que va a llevar. Exacto, ya sabes. O sea, llega este asunto que es muy polémico, que quieres que te toque el turno y claro, que quieres que él cree no sé, que abra la puerta para un nuevo criterio. Híjole, quizá está difícil, ¿no? Pero si lo vas construyendo con otros ministros y, bueno, lo acompañan,
creo que ahí está la salida. Eso, ¿qué significa en términos de su salida? Yo creo que es un gran reto para la persona que vaya a ocupar ese espacio. Un reto en todos los sentidos, de a quién van a nominar, quién va a llegar a ocupar y la tarea que viene en términos de impartición de justicia y de la labor de la Corte. Qué importante que lo dices, porque una de las cosas que es importante entender de Franco en su contexto es que la mayoría del tiempo que Franco fue ministro, toda la Corte era idéntica. Todos eran iguales, o todos eran muy parecidos. El mismo corte. Pues sí, aunque tal vez no en el estilo personal, pero sí en el molde de cómo, y lo que necesita hoy la Corte, en mi opinión, es diversidad. Sí y no. O sea, digamos, yo creo que eso es muy interesante en cuanto a Franco, porque llega en el 2006, digamos, si tú ves los ministros en épocas, ¿no? La novena época, que es esta que inicia con la gran reforma del 94-95 de Zedillo, que es cuando yo coloquialmente digo, estuvo este despido constitucional de los 26 ministros y llegaron 11, ¿no? Donde recuperaron a 2 que venían ahí y se hizo este nombramiento por tiempos escalonados. Entonces, cuando sale Juan Díaz Romero, lo sustituye el ministro Franco, porque él pues estaba justamente en ese periodo que estaba del 95 al 2006, viene el ministro Franco. Entonces, en ese sentido son muy, como dice Ilan, esta primera etapa, ministros quizás muy del corte, en una función además que no es criticable, o sea, vienen a tratar de cambiar el sentir que teníamos todas y todos los mexicanos de la función de la Corte, para revitalizarla, dinamizarla y de hacernos entender que era un verdadero tribunal constitucional y saber qué significa, porque mucho se dice, ay, la Corte es un verdadero tribunal constitucional, ¿y qué significa para nosotros ciudadanos que la Corte sea un verdadero tribunal constitucional? O sea, porque se ve remoto, se visitan los murales, o sea, hay muchas cosas, pero hasta ahí. Y después viene una etapa, digamos, que sigue siendo la novena época, donde empiezan las primeras sustituciones, además de la de Franco, cuando llegan ya otros académicos, cuando llega el ministro Cosío, cuando llega la ministra Margarita Luna, y es decir, entonces empiezas a ver un perfil un poquito más diverso, pero ahí sigue siendo una minoría, por ejemplo, el ministro Cosío, ¿no? Con estos criterios donde se va apuntalando a ser una especie de ministro disidente, de quedarse con su famoso pues voto en contra, ¿no? El voto de minoría, ¿no? Pero disidente, porque al final pues siempre quedaba, y él estaba convencido de que ese era su papel, ¿no? Que a lo mejor en ese momento era lo que iba a poder hacer en esa primera etapa, un poco como hizo don Guillermo Guzmán Orozco en su época, es decir, entonces siempre hay unos votos muy interesantes del ministro Cosío en minoría. Pero después viene esta entrada, por ejemplo, de Luis María Aguilar Morales en el 2009, con un perfil judicial, y del ministro Saldívar con un perfil de la academia, de la postulancia. Entonces ya el dinamismo de la Corte es palpable no solo en Franco, en la misma Olga Sánchez Cordero, en Juan Silva Mesa, o sea, empieza uno a ver la transformación. En el drama de la Corte. Y entonces, con todos estos perfiles que comentas, Clau, ¿qué opinión tendrían ustedes respecto a la forma en la que se nombran a los ministros? ¿Hay algún cambio que ustedes puedan sugerir, una propuesta? Híjole, una propuesta constitucional, ya hasta Ilan se quedó pensando, porque esto da para otro programa, solo el hecho de los nombramientos, pero digamos, siguiendo cómo es nuestro mecanismo, ¿no? O sea, el presidente o el titular del Ejecutivo Federal va a proponer al Senado una terna, para que por mayoría calificada decidan, ¿no? Tenemos ahí unos mecanismos perversos. Y que con López Obrador sería el cuarto. Sería el cuarto. Correcto. Y sí, esperemos que no lleguen más, ¿no? Porque ya vimos que ahí en realidad tenían que haber sido por tiempo 3, pero está el caso del ministro Medina Mora ahí en medio, ¿no? Entonces, digamos, vamos a quedarnos con el mecanismo que tenemos. ¿Qué se puede hacer con ese mecanismo? Yo siempre hago y apelo pues a la visión de Estado entre quienes intervienen en ese proceso de legislación, es decir, al titular del Ejecutivo y a las y los senadores, ¿no? Si ellos hacen su trabajo, si verdaderamente se preocupan por nuestro país, y nos referimos a la Corte, se van a quedar 15 años, o sea, esa persona que llegue a ocupar el cargo de juez constitucional va a estar 15 años, o sea, va a decidir nuestros derechos de hoy y a futuro. En este caso, si lo queremos ver en temas de derechos, va a decidir cómo se interpreta la paridad en todo, cómo se interpretan los derechos de las comunidades indígenas, cómo se van a recibir los temas que se hayan controvertido en reforma energética, hidrocarburos, en electricidad, es decir, todos los grandes temas que nos afectan cotidianamente. Y que vienen como el de cambio climático, que van a ser muy importantes en los próximos 10 años. Totalmente. Exacto. Entonces, eso es lo que tendrían que pensar. ¿Cuál es el mejor perfil para ocupar la importante encargo de juez constitucional? ¿No?
A mí, lamentablemente, hasta ahorita, pues yo lo que he visto es que no han hecho bien su trabajo muchas veces. Y sigo confiando en lo que hacen nuestros ministros y ministras, y creo que hablan por sus sentencias, como bien se nota. Creo que tenemos grandes precedentes. Si queremos hablar de derechos humanos, vamos por el tema de la interrupción legal del embarazo recientemente, el tema de objeción de conciencia muy recientemente, el tema de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, están, a veces diríamos, del lado correcto de la historia, están del lado de los derechos humanos, ¿no? Y pues si así va a ser el perfil, quien llegue, esperamos eso de esa persona. Que tenga el tamaño Claro. para la toga, ¿no? Porque, pues, Pero hay una tarea importante. En esta nominación sí están en vigor dos cambios constitucionales muy importantes. La reforma constitucional de 2019 en materia de paridad de género, que en ese momento no tocó específicamente, como que dejó como buenos deseos y más o menos el tema del Poder Judicial, pero la reforma constitucional de marzo de 2011 al Poder Judicial Federal, que si bien no vamos a entrar a hablar de esa reforma, uno de los pilares de esa reforma era el tema de la paridad al interior del Poder Judicial. Entonces, si eso no se queda en letra y en buenas intenciones, lo que tiene que hacer es mandarse una terna de 3 abogadas, ¿no? De 3 licenciadas en Derecho, ¿no? Que tengan cuando menos 10 años de haber egresado. Porque ahorita solo hay 3. Ahorita solo hay 3, correcto. y es la vez que más ha habido. O sea, en la historia del México es el mayor número de ministras, ¿no? Porque en este momento, además de la ministra Norma Piña, está la ministra Yasmín Esquivel Moza y la ministra Margarita Ríos Farjat. Que las dos vienen de un pasado más controversial, más cuestionados en sus nombramientos. pero sobre todo vienen o del mundo administrativo o del SAT. ¿No? Y necesitamos a alguien que no tenga ese perfil, que tenga totalmente. un perfil distinto, que no vengan de un pasado de recaudar, que tengan tal vez unos tintes más de derechos humanos, algo que sea otro camino, porque lo que le urge a la Corte es diversidad. O sea, el reto que ustedes ven es realmente el perfil El perfil. que se tiene que elegir para realmente llegar al puesto de ministro. Para empezar, la Cargo de juventud ministro. creo que es Sin duda. importantísimo. O sea, tiene que ser una persona joven. Híjole, que veo difícil, que se cumpla esa parte, pero digamos, es importante. sería muy importante porque, digamos, los dos ministros o los ministros más jóvenes son la ministra Ríos Farjat, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, ¿no? El propio ministro Saldívar, o sea, no es un ministro grande, el ministro Pardo, digamos, pero eso es nuestra juventud, Ajá. ¿no? Y tampoco estoy pensando que necesariamente digan los más jóvenes, porque luego vemos que también el ímpetu, la irreflexividad para muchos asuntos pudiera llevar a tomar decisiones equivocadas. Pero sí esta parte de la diversidad a la que apela Ilan, no nomás tiene que ver con el género, ¿no? Porque de repente vimos intervenciones, a mí me llama mucho la atención cómo maduran en su propio proceso de ser jueces constitucionales, ¿no? Destacaba hace unos instantes el tema, por ejemplo, de la interrupción legal del embarazo. No es lo mismo la discusión que se dio en la Corte de ese mismo tema cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México en 2008, a la discusión que vimos todos en el 2021. Habiendo algunos ministros ahí que participaron en esa discusión en el 2008 o que han pasado por temas parecidos 2015, donde más o menos se toca, a escuchar a un ministro como Luis María Aguilar Morales que uno podría decir tradicionalista, judicialista, legalista, y que habló él en el pleno de las personas con capacidad de gestar. Porque la Corte cambia y la Corte te cambia. Claro. Exacto. Y eso es lo que queremos. Entonces, si me dices qué es lo más importante, sin duda alguna es el perfil. No importa de qué universidad egresó, no importan los estudios de posgrado que tenga o que no tenga. Lo que importa es este perfil de ser un juez o jueza constitucional. Pero con esa capacidad. El conocimiento de derechos humanos a nivel Eso es fundamental. nacional, obviamente, pero a nivel sector interamericano y sistema universal de derechos humanos. O sea, ese diálogo jurisprudencial lo tiene que conocer, o sea, no puede llegar a aprender, ¿no? Sí, tiene que tener una gran base convencional, tiene que tener esta preparación de entender los derechos humanos a la luz de los criterios internacionales. Yo, sin duda, me parece que es fundamental que sea mujer, pero yo creo que más allá de que sea mujer, hay dos cosas que son fundamentales. Primero, que sea joven, porque va a estar ahí 15 años. 15, eso es fundamental. Y segundo, que su base, que su forma de ver el mundo jurídicamente hablando, sea los derechos humanos. Totalmente. Y además, un poco en estos cambios, o quizá en donde la Corte se ha ido también de algún modo involucrando más con la gente, ¿cierto? O sea, yo sí veo que hay mucho más
cercanía en el sentido, me refiero que la gente ubica más qué hace incluso en la Suprema Corte. Lo están haciendo muy bien. O sea, esa parte Antes de no se difusión hablaba. era, o sea, sí estaban en un Olimpo que realmente la gente no sabía ni quién estaba en la Suprema Corte. A veces ni estudiando Derecho. O sea, eso que acabas de Correcto. decir es increíble. A veces ni estudiando Derecho sabías quiénes eran los ministros, ¿no? Así es. Hoy por hoy hay stickers que mandas en tus chats de WhatsApp con las caras de las y los ministros, ¿no? Que la verdad es que es fabuloso. Y dice Ilan, lo están haciendo muy bien. Sí, bueno, pues en tiempo reciente el ministro Saldívar abrió una cuenta de TikTok, pero además lo hizo a nivel institucional. Ni ¿no? yo tengo cuenta de No, TikTok. yo tampoco. Y se la prohíbo a mis hijos, pero salió togado. ¿Me explico? O sea, el mensaje que mandaba togado en TikTok es, te estoy hablando como un juez constitucional, a ti ciudadana y ciudadano de este rango de edad. Y eso también ha evolucionado mucho en la comunicación, ya no pasar nada más de lo que es sentencias de lectura fácil, a esta parte de, ahí están, no son los dioses del Olimpo, son 11 personas muy importantes, porque integran este tercer poder. Sí, porque las decisiones que toman los jueces afectan. Y afectan a toda la ciudadanía. Pero más allá de que te afecten, que sí es importante que te afecten, lo que hemos visto es que te protegen. O sea, las resoluciones de la Corte, sobre todo las últimas en general, han sido decisiones que han defendido los derechos de los ciudadanos. Y retomo esto que dice Ilan, que protegen, en esta, vinculando con lo que dices, el perfil. ¿Por qué? Porque lo que sigue que no podemos olvidar es, con estas reformas, o sea, sí destaco que sea mujer, idealmente que sea joven por lo de la permanencia, pero digamos, que sea mujer que tenga este conocimiento, este perfil. Yo con eso me conformo, no importa la edad que tenga. Pero sobre todo porque hay decisiones que se toman en la Corte donde necesitan ser tomadas por una mayoría calificada de cuando menos 8 votos. Eso me refiero incluso al juicio de amparo, me refiero a las controversias constitucionales y a las acciones de inconstitucionalidad. ¿Y por qué me refiero al juicio de amparo? Porque con esta reciente reforma del Poder Judicial Federal, un precedente tomado por mayoría calificada de 8 votos es suficiente para ser vinculante hacia todo el Poder Judicial, hacia todas las autoridades jurisdiccionales del país. Y ya con eso nos cambia un conflicto de arrendamiento, un conflicto civil, un conflicto penal, o sea, todo permea. Entonces, se va a ver en el día a día este tema de la interrupción legal del embarazo, que es quizá el primer gran precedente en materia de derechos que se adopta por parte del Pleno de la Corte con la vigencia ya de la reforma del Poder Judicial Federal. Así se lee. O sea, en clave de local del asunto, pues sí, nos referimos a la entidad cuyo código penal estaba siendo cuestionado. Pero a nivel nacional es un precedente que ya cualquiera que haya sido juzgado, y si trae los mismos razonamientos, te van a aplicar ese criterio jurisprudencial. Y eso es una gran transformación, porque entonces protege a todas las personas por igual. Así de importante, así de trascendente es el momento país que frente a la salida de un ministro como el ministro Fernando Franco nos encontramos. O sea, ¿creen que la salida del ministro Franco tenga un impacto mayor al de si hubiera sido otro ministro? Bueno, no sé si al que fuera otro ministro, yo creo que tiene un impacto por estas dos cuestiones que tú destacas, ¿no? O sea, primero va a ser el cuarto ministro que dentro de este gobierno se nombra, que ya en sí mismo trae un peso específico por esto que mencionábamos. O sea, en estas decisiones de 8 votos, y yo no pienso que ninguno de ellos sea porque me postuló el presidente López Obrador, voy a decirle que sí a todo. Creo que lo acabamos de ver en el tema de prisión preventiva, por ejemplo, con las intervenciones de Juan Luis González Alcántara Carrancá, ¿no? Que fueron impecables y que incluso se fue más allá a dejar un importante posicionamiento, por ejemplo, de que él cuestionaba esto de que no procedía el amparo en contra de reformas constitucionales. O sea, digamos, hay que leer todas las intervenciones porque son muy interesantes, ¿no? Sin embargo, pues sí te sientes un poquito más preocupado de decir, híjole, van a ser 4, o sea, ya no tengo ni mis 8 votos, ¿no? Entonces, así de relevante es la salida de Franco. Dentro de las posibles candidatos, ya se habla de nombres para esta nueva terna que el presidente tiene que digamos, enviar al Senado. Sí, pues ya las vimos, ¿no? Yo creo que van a regresar las mismas. Las que de la última vez. Sí, Ana Laura. ¿Y alguna que ustedes dijeran, yo quiero que sea esa persona? No, a mí me encantaría ver a Ana Laura, pero no, o alguien como Ana Laura, pero pues simplemente porque... Por el perfil justamente, cumple para efectos tuyos, Ilan, con lo que tú decías. Ser mujer, por supuesto, y que sea joven. Y aparte es vanguardista en muchos aspectos. O sea, como académica ha implementado una nueva forma
de preparar a los alumnos de derecho en el CIDE. Uh-huh. Y aparte, pues es una persona que tiene una gran base en lo que es derechos humanos. Y para mí eso es fundamental. Entonces a mí me encantaría que fuera ella. Pero no tiene que ser ella, es alguien como ella. Claro. Nos quedan pocos minutos para cerrar el programa. Les haría que sea una última pregunta enfocada a el papel en todo esto de los colegios de abogados. ¿Cuál sería o cuál es? Híjole, yo creo que ahora sí estamos como pocas ocasiones obligados a primero pedir, intervenir de alguna manera, no sé si la figura sea el parlamento o cuál, pero por ejemplo en los momentos de las comparecencias, ¿no? Hacer un diagnóstico claro una vez que se esté presentada la terna sobre pues el valor curricular, el perfil, y si no es con parlamento abierto, tenemos obligación de hacer llegar cuando menos unos comentarios puntuales al Senado, a las y los senadores, para que valoren en su integridad esos perfiles de esas personas que están propuestas en la terna. Me parece que el papel de las y los, bueno, pues de todos los que pertenecemos a los colegios de los abogados, en este momento va a ser fundamental. Uh-huh. Va a ser fundamental y se puede hacer porque lo han hecho a través incluso de preguntas que se pueden plantear al momento de las comparecencias. Entonces creo que no podemos permanecer, digamos, de brazos cruzados y que nos tenemos que involucrar de una manera activa y de una manera propositiva, no nada más con un posicionamiento, ¿no? O con una carta de buenas intenciones. Digamos, hay que hacer la tarea. Una vez que está la terna, entonces, ¿quiénes son? ¿Cuál es el valor curricular que tienen? Que se les encuentre si no hay escándalos, si hay escándalos, y que además se haga una especie, digamos, de preguntas desde el propio colegio que puedan responder los tres, o las tres, espero yo, integrantes de la terna para efectos de sus comparecencias en el Senado. E irnos más allá, opinar cómo debe de ser la terna. O sea, ¿cuál es el perfil de las personas que deben estar en la terna? Eso tendría que ser desde ya. Vamos tarde. Sí. Digamos, para eso tendríamos que hacerlo ya. Y lo ideal sería, o el canal, a través, por ejemplo, de los tres colegios más importantes, el Consejo General de la Abogacía, para que tenga un poco más de peso. Se puede hacer a través del Consejo General de la Abogacía, nada más hay que cuidar cómo hacerlo. Yo dialogaría, o sea, en mi opinión, digo, hay dos etapas, ¿no? Puedes dialogar, si lo quieres hacer antes de que esté la terna, pues es que entras al terreno un poco político, ¿no? De si vas a poder dialogar o no con el presidente y donde nos tiene a las y los abogados, ¿no? Pero si no, entras al terreno donde puedes estar en un diálogo muy interesante con el legislativo, específicamente con la Cámara de Senadores, ¿no? Perfecto. Pues agradecer nuevamente el haber estado con nosotros, Clau, Ilan. Agradecer por supuesto a ustedes por seguir el programa y los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Abogacía Trabajando, un programa que nos deja, creo yo, bastante aprendizaje en cuanto a la forma de operar de la Suprema Corte de Justicia, cómo se eligen los ministros, qué sucede cuando uno se retira, en fin. Los espero en el siguiente programa de Abogacía Trabajando.